esta maniobra de DIE. Yo también me quedé atónito. Luego, rápidamente, tomé un pequeño refrigerio para calmarme. Crujiente. Sabor a pollo. La proteína es varias veces más que la de la carne de res. Esta vez, DIE no solo comió conejo a la parrilla, tierno y jugoso. También disfrutó de unos deliciosos jianbingwosi. Cuando tengan sed, pueden beber agua mineral natural sin problema. Dame, dame, dame. Por otro lado, los competidores chinos también están comiendo a la brasa un yarre salvaje. Come algunas verduras silvestres después de la cena. Garantizar una nutrición equilibrada. Combinación de carne y vegetales. Incluso se puede añadir un poco de hormigas pequeñas y líquidas. Para terminar, un postre para aliviar la sensación de pesadez después de la comida. El desafío de este episodio. DIE se enfrentó a su primer oponente chino, Busnli. Busnli es un experto en supervivencia en el desierto. Fue miembro de las Fuerzas Especiales Chinas. También fue paracaidista en la Legión Extranjera Francesa. Ellos viajaron en un vehículo todoterreno del equipo del programa. Llegamos al punto de inicio del juego. El lugar de la competencia se eligió en el desierto de Aksai, Gansu. Este vasto y cruel desierto. Esto supuso un gran peligro para ambos. El árbitro Su Beiqiang diseñó cuidadosamente una ruta de desafío de casi 100 kilómetros. Ambos deben atravesar un paisaje de Yadán que parece un laberinto. Luego cruzar el vasto desierto de Gobi. Finalmente, escalar un glaciar de más de 2000 metros. Quien logre llegar a la cima primero. Ese será el ganador de esta competencia. El árbitro Su Beiqiang preparó un cuchillo de supervivencia. Y una tetera. Para que ambos elijan uno de ellos. Wu Xinlei dejó que DIE eligiera primero. DIE eligió la cantimplora. Siguiendo la orden del árbitro. Ambos corrieron rápidamente hacia abajo de la colina. Él eligió intencionadamente esconderse en la parte sombreada de un acantilado escarpado. Todo el camino con chispas y relámpagos. Persiguiéndose unos a otros en el desierto. Finalmente, después de atravesar varias dunas. Los dos eligieron diferentes rutas. DIE, basándose en su acumulación. 2 años y medio de experiencia en supervivencia en la naturaleza. Determinó que la montaña negra a la derecha podría tener una fuente de agua. Así que decidió ir a buscarla. Luego continuó corriendo hacia su objetivo. Busnli, basándose en su experiencia en el desierto. Valiosa experiencia en la ejecución de misiones. Planeaba avanzar por el lecho del río, que era relativamente plano. Porque esta distancia en línea recta es la más corta. En ese momento era mediodía. La temperatura del desierto estaba subiendo locamente. La intensa radiación ultravioleta golpeaba su piel. DIE sentía que iba a ser asado. Para evitar quemaduras solares. Él eligió especialmente esconderse en la sombra de un acantilado escarpado. Aquí estaba relativamente más fresco. Caminando. DIE se iluminó al ver. Solo vio un pequeño bocadillo arrastrándose por el suelo. DIE, sin pensarlo 2 veces. Recógelo y ponlo en tu boca. Supervivencia en la naturaleza de Donch. Don G sintió algo resbaladizo. Supervivencia en la naturaleza de Donch. No esperaba que este escarabajo tuviera esta textura. Después de avanzar unos pasos, encontró otro. Supervivencia en la naturaleza de Donch. DIE agarró el escarabajo número 2 y se lo metió en la boca. Supervivencia en la naturaleza de Donch. Silvestre. El escarabajo número 3 también tuvo un destino similar. Mientras tanto, en el otro lado, Busnli también encontró un hongo en el desierto. Planeaba hacer una crema solar para sí mismo. Luego se quitó la ropa y puso las esporas del hongo sobre la tela. Después, las humedeció con su orina. Aplicó la crema solar de manera uniforme en su rostro. Luego continuó su camino. Él encontró un hormiguero en el suelo. Utilice un cuchillo de caza para abrir la cueva. DNGG en la supervivencia en la naturaleza. Luego coge uno crujiente y mételo en la boca. También lo saboreó lentamente. Campo de supervivencia en la naturaleza de Donch. DNGG en la supervivencia en la naturaleza. Luego agarró uno crujiente y se lo metió en la boca. Busnli continúa su camino. Caminó un rato. Sli, para confirmar su dirección. Planea escalar un acantilado empinado y suelto. Luego busca un lugar adecuado al borde del acantilado. Las paredes del acantilado son muy empinadas. Y además, la textura es muy suelta. También logró encontrar un lugar. Un lugar con una grieta muy estrecha. Si esos bloques de tierra inestables. Si se cae y me golpea en la cabeza. Estimo que esta noche tendré que dormir aquí. Después de probar algunos tipos de tierra, Xinlei se mete en el hueco.
Lentamente subió a una plataforma. El suelo en el acantilado es muy suelto. Cada paso que sube debe ser con mucho cuidado. Cualquier descuido podría hacerle caer. Las consecuencias serían inimaginables. Luego apoyó la espalda contra la pared, usando sus pies para sostenerse, escalando con dificultad hacia arriba. Sly hizo un gran esfuerzo. También logró llegar a la cima. En este momento, Sly está temporalmente adelante de DIE. DIE todavía está luchando por avanzar. Él también llegó a un punto elevado. Después de determinar la dirección, DIE planea aprovechar que aún no se ha oscurecido. Decidieron buscar un lugar para descansar una noche. Partir al día siguiente. Pensó en la cantimplora que tenía en la mano. Decidió usar la parte cóncava de la cantimplora, reflejando la luz del sol para hacer fuego. Cubrió el fondo de la tetera con arena, haciéndola más suave, para que pudiera reflejar mejor la luz solar. Luego, acercó el yesca al lugar donde se concentraba la luz solar. Así que esperaron en silencio. En este momento, Buzz Lee, en la cima de la montaña, también llegó cerca. Descubrió una serie de huellas debajo del cañón. Así que se acercó sigilosamente para observar. Usó la parte cóncava del fondo de su cantimplora. Recoger la luz del sol para encender. Cuando supo que DIE se estaba preparando para hacer fuego, para pasar la noche allí, pensó que así podría distanciarse de DIE. Así que continuó su camino con gran alegría. En ese momento, DIE aún estaba concentrado en hacer fuego. Después de una larga espera, finalmente, el yesca comenzó a emitir humo azul. DIE sopló con cuidado. Finalmente, la llama logró salir con éxito. Genial. ¡Qué bien! Es útil. Este método realmente funciona. DIE estaba muy contento. La noche cayó. En el otro lado, Sly ya había dejado a DIE muy atrás. Caminó hasta las 3 de la mañana. En ese momento, estaba exhausto. Toda la fuerza de su cuerpo parecía haberse agotado. Sus piernas estaban tan pesadas como si estuvieran llenas de plomo. Buscó un lugar a cubierto del viento. Luego, chocó su cuchillo de supervivencia contra una piedra. Así logró encender el fuego con éxito. Luego se tumbó en el suelo y se quedó dormido. Al instante llegó el día siguiente. Sinley, que solo había dormido 3 horas, se despertó temprano. Quería avanzar mientras el sol aún no había salido. Después de caminar un rato, Sinley ya estaba algo deshidratado. Solo podía tragar saliva constantemente para aliviar la sed. Después de caminar 2.5 horas más, su estómago ya estaba rugiendo de hambre, justo cuando ya no podía aguantar más. Las huellas de animales en el suelo llamaron su atención. Siguió las huellas en busca de algo. Rápidamente, encontró una cueva cercana. Debe ser algo como esos conejillos de indias que hay en el desierto. O tal vez un ratón o algo así. No más palabras. Encontró un poco de heno y lo encendió. Luego ponlo en el agujero. Pasado un rato, el desafortunado ya resaltó de repente. Sly fue rápido y ágil. Rápidamente lo atrapó. Luego lo arrojó directamente al fuego. No pasó mucho tiempo. Fragantes y crujientes recién salidos del horno. No pudo esperar y probó un bocado. Después de comer y beber, continuó su camino. Por otro lado, el experimentado superviviente había atravesado una mañana de arduo esfuerzo. Finalmente llegó cerca de la montaña negra. Se podía ver un valle. Al llegar al fondo del valle, cubierto de una gran cantidad de vegetación, «Deséame buena suerte». Corrió colmado de expectativas por la ladera de la montaña. Esperaba poder encontrar una fuente de agua aquí. No pasó mucho tiempo. Ante él apareció un área de vegetación verde y exuberante. Caminó emocionado hacia la vegetación. Efectivamente, encontró un arroyo salvaje. DIE se agachó directamente y comenzó a beber con mucha sed. «Dame, dame, dame. Hay agua». Luego sacó su cantimplora y la llenó. Decidió pasar la noche aquí. En un abrir y cerrar de ojos, llegó al lado de Sly. Él, sin haber recibido ni una gota de agua, está al borde del colapso. Miraba hacia el desierto interminable desde la cima de una duna. Su pensamiento era que debía encontrar una fuente de agua. Comenzó a buscar a lo largo del lecho seco del río. Después de caminar un rato, dedujo que probablemente había una fuente de agua escondida bajo la maleza. Así que puso toda la carne en el asador. Comenzó a cavar frenéticamente en el suelo. A medida que seguía cavando hacia abajo, el suelo se volvía cada vez más húmedo. No pasó mucho tiempo, y valiosa agua de barro fue extraída. Después de filtrarla con su bufanda, no puedo esperar para exprimir el agua en tu boca. De repente, cae la noche. DIE simplemente apiló hierba para hacer una cama. Así pasaron la noche. Llegó el momento del tercer día. Buzz Lee partió temprano.
Caminando, se dio cuenta de que había algunas plantas de la familia de las quinoas en el suelo. Cómelo rápido. En algunos restaurantes locales, encontrarás ensaladas hechas con estas plantas. Después de un desayuno rápido, continuó su camino. Sin embargo, apenas había caminado unos pasos, cuando su estómago de repente se revolvió. Comenzó a vomitar. Esta vez realmente no valió la pena. Luego continuó su camino. En ese momento, Sly aún estaba en la delantera. Sly caminaba, y descubrió un camello muerto. Sly tuvo una idea brillante. Usó una piedra para golpear la pierna del camello. Planeaba convertirla en una cantimplora. Después de un gran esfuerzo, una cantimplora hecha de hueso fue completada con éxito. Luego envuelve el hueso de la pierna con una bufanda. Después continuó su camino. En el otro lado, D.I.E. iba felizmente moviéndose a lo largo del arroyo hacia el final. Pero, inesperadamente, al siguiente segundo, sus pies pisaron un pantano. Sus pies quedaron atrapados firmemente. En ese momento, D.I.E. estaba muy angustiado. Luego se tiró al suelo. Hizo todo lo posible. Con todas sus fuerzas, intentó sacar sus pies. Después de una intensa lucha, D.I.E. también logró liberarse de la situación. Fue realmente un momento tenso. Después de todo este alboroto, D.I.E. ya estaba con un hambre voraz. En ese momento, D.I.E. vio un gran campo de juncos. Se sintió feliz en su corazón. Las raíces de los juncos son ricas en almidón, rico en carbohidratos. Luego, D.I.E. comenzó a cavar. En poco tiempo, logró excavar las raíces de los juncos. En un abrir y cerrar de ojos, D.I.E. se convirtió en un chef Michelin. Primero, él machaca los rizomas de junco con una piedra. Puso las fibras trituradas en la tetera. Luego, agitó con fuerza. Después, buscó un lugar para descansar. Vertió el líquido y lo dejó reposar para que se sedimentara. Mientras esperaba, D.I.E. fue al río a cazar. Repentino. Descubrió un conejo salvaje. Quizás pueda usar estas hierbas para hacer una trampa de lazo para atrapar conejos. Luego, buscó algunas hojas. Las frotó entre sus manos. Al poco tiempo, se tejió con éxito una cuerda. Después, D.I.E. llegó al lugar donde los conejos solían aparecer. Siguió la dirección de las huellas de los conejos. Vio un conejo saltando hacia el norte. D.I.E. se le hacía agua a la boca. Así que, tomó una decisión rápida. Agitó la trampa de piedra que tenía en la mano. Pero en el primer intento no alcanzó su objetivo. Luego, rápidamente lo persiguió. DMGG finalmente sobrevivió en la naturaleza. D.I.E. ha conseguido atrapar un conejo con éxito. D.I.E. está muy emocionado en la desolación. Luego, él le quita la piel al conejo. DNG llegó al río y lavó bien la carne de conejo. Póngalo en el fuego en el desierto de Donch. D.I.E. puso las vísceras del conejo en almidón de juncos. Así, obtiene un gran dumpling relleno de carne de conejo. DNGSHN luego lo puso a asar en el fuego. Mientras tanto, en el otro lado, Sly finalmente encontró una fuente de agua. Con la boca seca y la lengua pegajosa, corre rápidamente hacia allí. Agachado junto al río, se escuchaba el sonido de beber con mucha sed. Luego, saca los huesos de camello que había recolectado antes. Los limpia bien. Luego, los llena de agua. Planea buscar un lugar cercano para descansar. No pasa mucho tiempo. Él comenzó a construir un refugio. Así, se forma un refugio improvisado hecho de ramas. Producción exitosa. Al caer la noche, la deliciosa cena de campo que preparó D.I.E. está lista. No pudo resistir y tomó un bocado. D.I.E. no pudo evitar exclamar. En ese momento, se sintió completamente satisfecho. Y por otro lado, Sly solo pudo soportar el hambre para pasar la noche. Cuarto día. D.I.E. se levantó temprano. Donch Wilderness no puede esperar para avanzar hacia la línea de meta. Después de caminar un rato, en su búsqueda de supervivencia, apareció una cascada. D.I.E., sin opciones, pensó por un momento. Decidió tomar otro camino para seguir avanzando. Luego encontró un barranco natural. D.I.E. planeaba escalar por ese camino. Así podría evitar el cañón, ahorrando más tiempo. Luchó para escalar hacia arriba. Las piedras bajo sus pies eran muy inestables. D.I.E. subía con mucho cuidado. Pasado un rato, D.I.E. logró escalar la cima de la montaña. En ese momento, los dos estaban a poca distancia. En el otro lado, Sly ya había estado hambriento durante 3 días. En ese momento, él descubrió con sorpresa que en los arbustos de adelante había un montón de espinos negros. Cogí un poquito y me lo puse en la boca. Sly esperaba que pudiera
Añade algunas calorías. Luego continuó su camino. Llegó a una pendiente empinada, usando huesos de camello para escalar hacia arriba. Mientras escalaba, de repente. Afortunadamente, fue un susto sin peligro. Finalmente, después de mucho esfuerzo, Sly logró escalar la pendiente empinada. Luego continuó avanzando hacia la meta. En ese momento, Deye corría rápidamente. Finalmente, Deye vio la nieve en la cima de la montaña. Luego aceleró el paso. La noche cayó. Mi objetivo es la montaña nevada. Al sur de la montaña nevada hay un glaciar. Sly también logró llegar al final. El experimentado superviviente corría por la nieve. Por otro lado, Wu Xinlei también lo seguía de cerca. No pasó mucho tiempo. El experimentado superviviente llegó a media montaña. Lanzó su último ataque. Se esforzaba por avanzar hacia la meta. A medida que la altitud seguía aumentando, Wu Xinlei, además de no haber consumido suficiente proteína, y también acompañado del mal de altura, su respiración se volvió rápida. Cada paso se sentía increíblemente difícil, mientras que el experimentado superviviente, gracias a su increíble condición física, mantenía una velocidad relativamente estable. Finalmente, no hay contexto suficiente para traducir esta palabra. Deye también llegó primero a la meta. Más información. No pasó mucho tiempo. Sly también logró llegar a la meta. Este desafío concluyó con la victoria del experimentado superviviente.